Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos otra vez reunirnos los miércoles y yo estoy muy emocionado, Señor, y expectante de lo que tú quieres hacer este nuevo año. Queremos suplicarte para que tú bendigas este año, los miércoles, nuestras reuniones, Señor, que podamos hacerlo sin ningún impedimento, que tú propicies todas las circunstancias para que podamos tener nuestra reunión de manera normal y que podamos venir con un corazón dispuesto a escucharte, eh, dispuesto a ser tocados por tu espíritu, transformados por tu espíritu, porque tu espíritu es poderoso, es un espíritu de amor, de dominio propio, que nos lleva siempre hacia ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Habacuc es un libro realmente fenomenal. Nuestra serie se titula Fe en tiempos difíciles, porque eso es lo que está sucediendo en la época de Habacuc. El escritor, la mayoría de comentaristas opinan que es el mismo Habacuc y piensan que lo escribió durante un poquito antes de la invasión de Babilonia contra los judíos. Y esto más o menos data del 630 al 605, porque en el 605 fue el cautiverio babilónico. Entonces piensan que fue en ese lapso cuando lo escribió Habacuc. Bueno, y precisamente estaba el gran imperio babilónico en todo su esplendor, ¿ok? Entonces ya había pasado la época de los asirios, los de Nínive y Jonás y todos ellos, ya había pasado eso. Eso pasó en el año 700 antes de Cristo. Aquí estamos en el 605, un poquito antes, en el imperio babilónico. Y ocurrió durante la época de varios reyes, en la época de Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, rey de Judá, los últimos reyes judíos. Y fue contemporáneo de Jeremías y tal vez dicen algunos de Sofonías. Habacuc fue contemporáneo de ellos dos. Y va enfocado al pueblo de Judá, el reino del sur, porque te recuerdo, en aquel tiempo los israelitas estaban divididos en dos, los del norte y los del sur. Los del norte eran los de Israel y los del sur eran los de Judá o los judíos. Entonces está enfocado en el pueblo del sur porque los del norte ya no existían. En aquel tiempo ya habían sido llevados en cautiverio por los asirios y esa parte básicamente pues se dispersó. Bueno, ¿qué significa el nombre de Habacuc? El nombre de Habacuc significa abrazo. ¿Te gustan los abrazos? Sí, a mí me encantan los abrazos. Estrechar, pero también tiene que ver con, o sea, un abrazo de cariño, pero también puede ser que se ocupe la palabra para hablar de un apretón de lucha. Así de, cuando te dicen, ven para acá, ¿qué estás haciendo, carnal? ¿No? Pues así, más o menos. Pero este abrazo, el nombre de Habacuc, siempre los nombres de la Biblia van ligados un poco con el mensaje que Dios quería dar a conocer. Y en este caso es porque está mostrando a Habacuc una lucha en su corazón. Esta lucha es la lucha de ver la injusticia del mundo que lo rodeaba. Es más, la injusticia que había dentro de su propio pueblo. Y esto es una lucha interna que Habacuc tenía. Y a la vez también va a mostrar cómo Dios va a consolar a Habacuc, o sea, le va a dar un abrazo celestial, prometiéndole justicia futura. Entonces puede entenderse de ambas maneras este significado de Habacuc, ¿no? Bueno, también hay algunos hechos importantes que a lo mejor te pueden también dar luz durante el estudio de Habacuc. Uno de ellos es que al igual que Job, propone la pregunta de justicia, de la justicia de Dios. O sea, está cuestionando la justicia de Dios, pero lo hizo en el contexto histórico de la destrucción de Jerusalén, o sea, a punto de ser llevados por Babilonia, no a través de un género como más de literatura como lo hizo Job en su época. Entonces, en eso se diferencian, pero ambos estudian acerca de ¿Dios es realmente justo? Porque si es realmente justo, ¿por qué entonces pasa esto? ¿No? Y creo que está muy interesante la manera en cómo proponen estas cosas, porque son dudas que tú tienes y yo tengo. ¿Por qué si Dios es justo? ¿Por qué suceden estas cosas? Entonces, el tema es la justicia de Dios. Pero también un tema súper mega importante que yo por eso le puse así de título, Fe en tiempos difíciles, es porque el carácter justo de Dios debe llevar al creyente a la fe en su Dios justo.
Es por eso que habla de la fe del creyente. Así es que lo vamos a ir viendo. Ahora, Habacuc no podía entender, lo vamos a ver ahorita, no podía entender por qué parecía que Dios no hacía nada en contra de la maldad de la sociedad. Ese es básicamente el conflicto de Habacuc. Estaba preocupado por muchas cosas: la idolatría, la indiferencia de su pueblo hacia Dios, la injusticia social. Se preguntaba cuánto tiempo más Dios pasaría por alto toda la maldad de su pueblo. Y Dios en este libro le va a responder todas sus preguntas, ¿sí? Entonces, bien importante, este libro de Habacuc es una defensa a la justicia de Dios. O sea, Dios es justo, no es injusto, Dios es justo. Y a través de este libro vamos a ver cómo va a hacer justicia a Dios. Ok, ahora también Dios tiene las riendas de la historia. No es que se le salió de control su pueblo o las naciones. Él tiene el control a pesar del aparente triunfo de la maldad. Bueno, y también en vez de cuestionar en vez de cuestionar los caminos de Dios, vamos a aprender con Habacuc cómo Dios es soberano, cómo Él es completamente justo y cómo esto nos debe llevar a dar un paso de fe en este Dios en el que creemos. Y el verso clave, familia, es un verso glorioso. Es el capítulo 2, verso 4, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Es un versículo impresionante que, si Dios permite, hoy vamos a leer. Entonces, así está conformada la carta, bueno, el libro de Habacuc. ¿Estás listo para arrancar? Ahora sí. Pues vamos a leer en el verso número 1, capítulo 1, verso número 1. Vamos a ver la primer pregunta de Habacuc a Dios. Dice: la profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En esta primera sección, lo que vemos es que Habacuc pregunta cómo Dios puede tolerar la injusticia, pero no cualquier injusticia, la injusticia de su propio pueblo, los judíos. Estaban en una época muy oscura, de mucha perversidad y maldad, los mismos judíos, el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, básicamente cuestiona tres cosas Habacuc. Número 1, hay violencia dentro del mismo pueblo. Dice el verso número 2 y 3. Hay violencia. Dice, ve violencia, pero piensa que Dios no está haciendo nada al respecto, ¿no? También otra cosa que demanda Habacuc, dice, veo que el pueblo de Judá no observa la ley, o sea, no obedecen a Dios, no guardan la ley. Eso producía juicios injustos en el pueblo. Los mismos del pueblo asediaban al justo. El impío asediaba al justo. Estamos hablando de judíos. Y esto todo probablemente ocasionado por los líderes corruptos de Judá. Por eso también ahí lo vemos, que dice, la ley es debilitada. Eso significa, o sea, los mismos líderes, ellos son los que propician la corrupción. Pero no eran solamente los líderes. Dice aquí que todo el pueblo, o sea, dice el impío asedia al justo, o sea, está hablando de todo el pueblo. Y el impío, la palabra impío, ¿te acuerdas qué significaba? Lo vimos apenas, pero significaba alguien que no ama a Dios, alguien que no respeta a Dios, alguien que no quiere seguir los caminos de Dios. Entonces, alguien que no tiene ningún interés en respetar y obedecer al Señor. Entonces le está diciendo, los mismos del pueblo son personas que no quieren amar a Dios. Y los líderes, como el pueblo, eran así, impíos. Entonces, esa es la pregunta de Habacuc. Si podemos resumir todo esto en una pregunta es, ¿por qué toleras la injusticia de Dios? ¿Te ha pasado preguntarte esto? Señor, ¿por qué ves que pasan estas cosas y no haces nada a Dios? ¿Por qué está sucediendo esto y pareciera que nunca va a triunfar el bien? Siempre vemos que el mal prevalece sobre el bien. ¿Por qué?
¿Por qué no hace nada Dios? Es básicamente el cuestionamiento de Habacuc. Algo que, eso es algo común. Habacuc es un representante de nosotros en ese sentido. Pero algo bueno que hizo Habacuc es algo que a veces no hacemos nosotros. Habacuc le preguntó a Dios. Y eso es algo que es muy interesante, porque muchas veces no le preguntamos a Dios, pero sí nos andamos quejando de lo que vemos. Y no es porque no sea cierto lo que estamos viendo, sino más bien estamos yendo a la persona incorrecta, ¿no? Pero si le preguntamos a Dios, esta carta nos enseña esto. Dios está dispuesto a contestar todas tus preguntas. Eso es algo increíble. Si tú vienes con Dios y genuinamente quieres saber, Dios te va a decir. Obviamente no estoy refiriéndome a esta actitud de muchas veces cuestiona a Dios, pero no queriendo saber las respuestas. ¿Ok? Esa es otra cosa. Es una actitud más bien de, no, es un pretexto para no venir a Dios. Ajá. Pero más bien cuando en realidad quieres saber las respuestas, te puede acercar a Él y Él te contesta. Porque tenemos un Dios que realmente Él quiere que tú y yo sepamos. Él quiere que tú y yo entendamos esto, el corazón de Dios. Entonces, si tú estás interesado, aquí hay una respuesta. La respuesta de Dios está en el verso 5. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran para devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá, o sea, se burlará a los reyes. De los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Aquí está la respuesta de Dios. Le dice a Habacuc, o sea, le pregunta a Dios y Dios le contesta, ¿no? Ahora, chécate, el día de hoy tú puedes preguntarle a Dios y obtener respuestas en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí hay las respuestas. No estés buscando respuestas en cualquier lado. Somos muy dados a buscar en la IA, en YouTube, en las redes sociales, respuestas. Y en libros que son ajenos a la Biblia. Pero tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué no venir a la palabra de Dios a hallar esas respuestas? Y cuando venimos, Dios nos habla. La respuesta de Dios es esta. En resumen, todo lo que vemos del verso número 5 hasta el verso número 11 es, Dios castigará a su pueblo por medio de los babilonios. Esa es la respuesta de Dios. Entonces la pregunta de Habacuc es, ¿por qué no haces nada por la impiedad de tu pueblo? Y Dios responde, ¿cómo de que no? Justicia y castigo sobre mi pueblo. Esa es básicamente la respuesta de Dios. Entonces, no es que no vaya a hacer nada, va a ser justicia. ¿Sí? Entonces, esto está bien fuerte, ¿verdad? Porque al día de hoy a lo mejor no vemos que como tal Dios ya esté haciendo justicia en este mundo caído en el que vivimos. Pero eso no significa que no lo vaya a hacer. Va a haber un momento en el que el Señor va a hacer justicia. La pregunta es, ¿por qué no lo hace ya? Bueno, pues acuérdate que tú y yo éramos de aquellos que no creían en el Señor Jesús y estuvo esperándonos a que nos arrepintiéramos y perdonarnos de nuestros pecados para que entonces pudiéramos hallar al Señor, pudiéramos tener perdón y salvación eternas. Por esa razón el Señor no está haciendo ya justicia. Hebreos lo dice, porque Él espera a que todos se arrepientan. ¿Verdad? Él es paciente porque espera que todos se arrepientan, porque Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, porque su corazón es así. Dios no se deleita en el castigo, Dios no se deleita en el juicio. Él primero, antes que cualquier cosa, pretende que las personas regresen a Él o vengan a Él. Entonces, esa es una de las razones que nos muestra la palabra.
Ahora, cuando Dios, aquí en el verso 5, dice aquí, haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Habacuc? Está hablando de que justo después de su profecía van a venir los babilonios y van a juzgar a los judíos. Y ya hemos visto varias veces en los miércoles qué fuerte fue la invasión babilónica. O sea, destrozaron la ciudad de Jerusalén. Y sí, dice, va a ser tal que ni siquiera lo van a creer, aunque se las cuenten, no van a creer. Ujú. Ese momento era un momento muy próspero para los judíos. O sea, estaban en la cima del pináculo del éxito como nación. O sea, habían derrotado a grandes imperios, estaban ahí sólidos y todo. Pensaban que todo estaba bien. Decían, juicio, estamos muy bien, ¿no? Estamos en lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? En estas épocas, ¿no? Y no, iba a venir un juicio contra ellos. Ahora, me llama mucho la atención esto porque este es un versículo que usa también Pablo en Hechos, Lucas en Hechos. Lucas usa este versículo precisamente cuando estaba hablando más adelante a los Gálatas. Y los Gálatas eran personas que estaban viviendo una vida muy religiosa. Y Pablo los confronta, ¿no? Hablando acerca de esa religiosidad a los Gálatas. Y les advierte en aquella carta diciendo, bueno, en Hechos les advierte diciendo, miren que no les pase lo que dijo el profeta Habacuc, que, que Dios les anuncia una noticia y que no la crean. Ajá. En Hechos, Lucas lo usa de otra manera. Lo usa simplemente para decirles, hey, así pasó con Habacuc. Habacuc les dijo al pueblo que vendría un juicio y no lo creyeron. El día de hoy muchas personas escuchan de Cristo que quiere perdonar sus pecados y que después va a venir un juicio y no lo creen. Que no te pase lo mismo. Entonces, pienso que si el texto nos está llevando a hechos, es para entender esto. El hecho de que el día de hoy no se vea un juicio, no se vea la justicia de Dios ya ejecutada en este mundo, es una oportunidad para que te arrepientas de tus pecados. Y aunque a lo mejor piensas, pues que a mí me va súper bien, como que juicio, ¿no? Pero todo está excelente en mi vida. No, si vives en pecado, va a haber un castigo de Dios. Todo el que vive en pecado será juzgado por Dios para condenación eterna. Todo aquel que no se ha arrepentido de su pecado. Entonces, realmente esto es una invitación a dejar el pecado y a empezar a voltear hacia Jesús. En vez de no creer a Jesús, en vez de no creer lo que estaba predicando Jesús, arrepentimiento y fe, es voltear a Jesús y entregarle mi corazón, y entregarle mi fe y dejar mi pecado y empezar a caminar con Jesús. Así es que eso es lo que nos invita este versículo 5. Pero hablando del contexto de Habacuc, sí está diciendo, ¿no? Van a venir los babilonios, los caldeos, son los mismos, y van a destrozar la nación. Y un día Jesús va a venir a ejecutar su justicia por completo a todas las naciones en lo que se conoce como el juicio de las naciones. En muchos libros aparece, en Daniel, aparece en Apocalipsis y varias partes, Mateo 24, etcétera. O sea, lo vemos en varias partes de la Biblia. Entonces, no está de más decirte, ¿no?, que el Señor está el día de hoy todavía abriendo la puerta del perdón. Si tú necesitas el perdón de pecados, Él está dispuesto el día de hoy a perdonarte. Te está dando una oportunidad. Aunque todo vaya bien, no tiene que irte mal, ni que toques fondo para eso. Si tú sabes que vives en pecado, si tú sabes que estás mal, arrepiéntete, porque el Señor te quiere perdonar hoy, ¿no? Bueno, ahora también, cuando el Señor habla de esto, Habacuc responde de una manera muy inusual. Yo diría, ay, bueno, qué bueno, va a ser justicia, ¿no? Ya. Pero Habacuc era más inteligente. Entonces, Habacuc tiene una segunda pregunta que lo saca de onda. Bien grueso. Vamos a leer el verso número 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Está hablando de Babilonia. Está reconociendo que Dios es Dios, Jehová, el eterno, que Él es su Dios, es santo, reconoce que Él es Dios sobre toda cosa y que sus juicios son justos.
Y también reconoce que Dios es justo para disciplinar a su pueblo y que la misma disciplina es para su propio bien. Pero la pregunta es esta, verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas se engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿De qué está hablando Habacuc? Lo que está diciendo es, ok, yo sé que tú eres justo, que tú eres nuestro Dios, que eres Jehová el Eterno, que tú eres justo. Entiendo eso, Dios, pero no entiendo cómo un Dios justo puede usar a gente como los babilonios, un pueblo aún más malvado que Judá, para corregir a su propio pueblo. Entonces, es algo que a Habacuc no le entra en la mente. Es como, ¿cómo? ¿Por qué Dios quiere usar a una nación impía? O sea, eso le quiebra la cabeza a Habacuc. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Cómo un Dios justo hace eso? ¿Por qué miras a esos menospreciadores? ¿Por qué los quieres usar? ¿No? Y la pregunta es, también le dice Habacuc a Dios, Dios, los babilonios tratan a los hombres como animales. Eso es lo que hacen los babilonios, verso 14. También son unos crueles, se regocijan del mal que hacen a otros, verso 15. Después de todo eso, parece que ellos, siendo impíos, no están sufriendo. O sea, dice aquí en el verso número 16, engordan su porción, engrasan su comida. O sea, está diciendo, después de que son unos impíos, todavía tienen un banquete en Navidad, ¿no? Todavía les va bien, todavía engrasan su comida. O sea, no comen cualquier cosa, o sea, comen lo mejor. O sea, ¿cómo es posible que les vaya tan bien? Parece que no están sufriendo. Y luego en el verso 16 dice, y en vez de darte a ti la gloria y reconocerte a ti, no, ellos adoran a sus dioses paganos, verso 16. Ahí dice, hacen sacrificios a su red, o sea, a sus dioses, ofrecen sahumerios a sus mayas, ¿no? Y en el verso 17 dice, no tienen piedad al ejecutar sus juicios. Eso es lo que están diciendo, no tienen ninguna piedad. Tú conoces quiénes eran los babilonios en la historia, y así eran. Entonces, Job le está diciendo, Dios, ¿tú quieres usar a estos? ¿Por qué quieres usar a estos? No entiendo. Y lo que le dice en el verso 1 del capítulo 2 es muy interesante. Le dice, sobre mi guardia estaré, o sea, voy a quedarme aquí, sentado, esperando vigilante. Y le dice, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, está muy molesto, está muy sacado de onda. Habacuc se siente y dice, aquí me voy a sentar hasta que me contestes. No sé si alguna vez te ha pasado eso. Necesito que me contestes, Señor. No puedo más, no entiendo nada. Y aquí estoy, Señor. Y ahí estás, ¿no? 1 hora y 2 horas, ¿no? Esperando que el Señor te conteste y te muestre, ¿no? Bueno, pues aquí está una respuesta del Señor. Entonces, dice la respuesta de Dios en el capítulo 2, verso 2. Y Jehová me respondió. No sé si yo en los zapatos de Habacuc moriría de terror en este momento. ¿Para qué le dije, no? Bueno, dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Qué interesante está esto. Porque lo que dice es que él iba a mostrar una visión y que quería que esto quedara impreso en piedra, porque quería que todos entendieran esto. Es algo que quiere que todas las personas que lean entiendan y que después de entenderlo, corran. O sea, que puedan no solamente ya no andar tropezando con este asunto de que si Dios es o no justo, sino que empiecen a caminar, es más, correr y dejar a un lado todo el montón de dudas, incredulidad acerca de Dios. Qué interesante, porque esto de pensar que Dios es injusto es una de las cosas que te hace tropezar todo el tiempo. Y Dios quiere quitar esas piedras del camino. Entonces en el verso 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá.
Aunque tardare, espéralo. Ahí subraya, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Esta segunda respuesta del Señor. Entonces, la respuesta de Dios le da la seguridad al profeta para afirmar tres cosas. Número uno, Dios va a juzgar a Babilonia. Eso es una realidad. Está diciendo, no va a ser ahorita ya, pero espéralo. No va a tardar. Y literalmente no tardó, porque te decía, por mucho que se hubiera escrito esta profecía en el 630, solamente pasaron 30 menos 25 años. Y eso se pasa volando. O sea, yo ayer tenía 15 años, ¿sabes? Sí. ¿Verdad? Y de pronto ya tienes 40, ¿no? Y pasa volando. Entonces, así, ¿no? Llegaron a invadir los babilonios en un muy corto lapso de tiempo. Entonces, Dios te está diciendo, sí voy a juzgar a Babilonia también. O sea, no el hecho de que yo ocupe a Babilonia no significa que yo esté respaldando sus atrocidades. También voy a juzgar a los babilonios. Y no solamente Babilonia, sino que cada nación, verso número 5, va a tener que responder por su injusticia. No solamente los judíos, no solamente los babilonios, todas las naciones, cada uno por su propia injusticia. Básicamente es la respuesta de Dios, pero le da una instrucción. Espéralo. Es algo que tiene que esperar. Y no tiene que apresurarse él a tomar justicia por su propia mano, tiene que esperar a que Dios haga esta obra. Entonces, esa respuesta está intentando que Habacuc cambie su manera de pensar respecto a Dios. ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite esto? A través de esa respuesta, Habacuc tiene que entender, no. Dios es justo. Dios va a hacer justicia. Es completamente justo. Entonces, qué interesante. Me pongo a pensar en exactamente lo que quiere hacer Dios en nosotros. Que dejemos de pensar que Dios es injusto por el hecho que sea paciente. Él es justo y va a ejecutar sus juicios contra toda impiedad y maldad e injusticia de los hombres que detienen injusticia a la verdad. De eso habla Romanos, capítulo número 1. Échate un clavado en el verso 18 hasta el final del capítulo número 1, 2 y casi la mitad del 3. Pero ahí habla de que Dios dice, la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Dios va a hacer eso. No te dejes engañar por aquellas personas que te cuestionan acerca de Dios. Que te dicen, a ver si Dios es así, ¿por qué entonces hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? Es porque no conocen quién es Dios. ¿Sí? No te dejes engañar. Y tú mismo, más bien, conoce a tu Dios. Él es justo. Eso que tú estás viendo y sufriendo, que estás viendo en la tele, o que te pasó, o que le hicieron a algún ser querido, a algún amigo, y que te sientes impotente porque no puedes hacer nada, Dios va a juzgar. En el verso 3 nos invita entonces a ser pacientes. Espéralo. Como pueblo de Dios, tenemos que aprender a esperar lo que Dios ha prometido. Y este es una de esas promesas. Él va a castigar las naciones que están en contra de Dios. A todas las personas que están en contra de Dios. A todas las personas que viven en impiedad, Dios va a juzgar. Nuestra tarea es ser pacientes ante la injusticia que vemos el día de hoy en el mundo. Número 2, debemos aprender a tener confianza en Dios, porque Dios es un Dios bueno. Ese es nuestro Dios, es un Dios bueno. Aunque los babilonios se enorgullecieron, y aquí en el verso número 4 dice que, también en el 5, perdón, ¿no? Se enorgullecieron
también en el 4, su alma se enorgulleció por el hecho de que Dios les dio cierto poder. Al final, Dios va a hacer justicia contra los babilonios y va a defender a su pueblo. Es un Dios bueno con su pueblo al final. Entonces, esta realidad nos lleva a entender el día de hoy que el creyente está llamado a mantener su fe en Dios. Está llamado a mantener su confianza en Dios, el cual es bueno, soberano, porque nada se le sale de su mano, y justo. A veces pasa que después de algún tiempo caminando con el Señor empiezan a surgir todas estas cosas, ¿no? Ves injusticia que no puedes entender, ni procesar, ni asimilar, y tu fe empieza a menguar. Por eso es la carta de Habacuc, para que aprendamos a conocer quién realmente es nuestro Dios, en verdad. Tenemos que aprender a responder con confianza. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Él es bueno conmigo. Te comparto el chisme que en mi devocional estoy leyendo Romanos. Y tú sabes que en Romanos habla mucho acerca de que cuando Dios te perdona tus pecados, te perdona tus pecados. O sea, ya, de una vez, para siempre. Cuando Dios te otorga gracia, te la otorga de una vez, para siempre. Cuando dice que eres su hijo, lo hace de una vez, para siempre. O sea, son de las cosas que el Romanos te deja muy claras para que no estés ahí vacilando con dudas ni demás, ¿no? Y precisamente eso es lo que quiere también en Habacuc, que nosotros estamos completamente confiados en nuestro Dios, que es bueno. Él nos ha otorgado su gracia, su favor, su amor, nos ha otorgado su paternidad, sus promesas. Él es justo, Él va a hacer justicia, está a favor de nosotros. Muchas cosas que tenemos que creer, abrazar y confiar en el Señor. Entonces, confiamos en el Señor. Ahora, este es el verso clave de Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, en contraste con los babilonios, los cuales se enorgullecieron, ¿verdad? Se enorgullecieron contra el Señor y no quisieron obedecer a Dios, sino que se enorgullecieron y en vez de simplemente ejecutar una disciplina, se sobrepasaron y se elevaron. En contraste nosotros, o bueno, el pueblo de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a mantener nuestra fe en tiempos difíciles de una manera muy diferente a cómo lo hicieron los babilonios en orgullo. Y esa forma es viviendo con justicia. Por eso este verso es un verso muy importante en Habacuc, porque lo que está diciendo es, nosotros somos el pueblo de Dios que conoce a su Dios. No podemos, no podemos pensar algo mal en nuestro Dios, porque nuestro Dios ha sido bueno con nosotros. Más bien su bondad nos debe conducir a confiar en Él y también a responder de una manera muy diferente a cómo responden las personas que no conocen del Señor. Y esto es viviendo con justicia. Es, de hecho, el fruto de una persona que ha creído en Jesús. Una persona que ha creído en Jesús, como conoce cómo es su Dios, va a responder de una manera muy diferente. Una persona que ha creído en Jesús va a empezar a vivir con justicia. Y todo esto fruto de su fe. La fe viva te va a llevar a vivir de una manera justa, correcta, que glorifica al Señor a pesar de que vivamos en un mundo caído. Entonces, Habacuc lo que está diciendo es eso, ¿sabes? Mantén tu fe, pero tu fe debe ser viva. ¿Qué significa esto? Viviendo justamente en un mundo de maldad. Pero hay injusticias, pero se pasan contigo. Tú intentas hacer lo correcto y te hacen de cosas, ¿no? Por eso, precisamente, nosotros lo hacemos conscientemente y deliberadamente porque sabemos quién es nuestro Dios. Porque confiamos en un Dios bueno, en un Dios justo, en un Dios soberano. Y por eso te mantienes haciendo lo correcto porque crees en Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces, qué impactante. Y de hecho, este versículo usa Pablo en Romanos, ¿verdad? En Romanos, que es un versículo clave que Lutero cuando lo leyó, le estalló en el corazón.
porque estaba hablando de Lutero, era una de las personas que se equivocaba y todo el tiempo se iba a la depresión y a la condenación, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? La regamos, es como, soy una rata, y así, ¿no? Mal y te deprimes y no puedo hacer nada y todo me sale mal. Me acaban de mandar un meme que decía, manual de cómo hacer todo mal, pues así, haz de cuenta que parece que uno está más bien leyendo ese manual y dice, sí, es que todo mal conmigo, ¿no? Pero después de que, pues Pablo leyendo estas cartas, porque Pablo es judío, lo cita en Romanos para hablar acerca de la justicia del creyente. Está increíble. Vamos a Romanos, mira. Romanos 1:16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y, ¿qué dice ahí? Para fe, como está escrito en Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Este versículo hay demasiado que hablar. O sea, podemos pasarnos todo un sábado hablando de solamente este versículo. Pero quiero tratar de ser sencillo. Lo que está diciendo es que somos unos impíos pecadores horribles. Básicamente, eso es lo que somos. No está intentando justificar al ser humano de que, no, pues mira, a lo mejor hay algo de bondad en tu corazón. La verdad es que no, ya que te conoces sinceramente, dices, ni cuál bondadosa, ¿no? Es lo más alejado de la realidad que existe. Todos somos unos impíos, todos somos unos religiosos, unos moralistas, y luego decimos nada más que estamos bien cuando realmente todo mal con nosotros. Así somos, es nuestra naturaleza. Pero, pero, aquí dice, nadie puede ser justo delante de Dios porque somos así, pero Dios está dispuesto a considerarte como si fueras justo. O sea, verte como si nunca hubieras pecado, como si siempre hubieras obedecido a Dios, como realmente alguien justo. Y la pregunta es, ¿en serio? ¿Como que Dios me quiere ver como si nunca hubiera hecho algo malo contra él? Sí. Como si nunca hubiera transgredido la ley? Sí. Como si siempre hubiera obedecido perfectamente al 100% a Dios? Sí. ¿Cómo? Pues ahí dice, la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, cuando crees en Jesús de todo tu corazón, en ese momento Dios te otorga su justicia, te concede, te la atribuye, dice el capítulo, te voy a decir para que los subrayes, el capítulo número 4, verso número 6, te la atribuye, como si tú te fueras un jarrito todo vacío, sin justicia, y cuando crees en Jesús, te llena de su justicia. O sea, te ve como si fueras totalmente justo. Y es por creer en Jesús. No es por ser bueno, no es por esforzarte en hacer lo bueno, por ser un mejor papá, por ser un buen hijo. No, 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 nada de eso. Nada de eso puedes hacer. Es por creer en Jesús. Por eso Pablo se encarga de hacer todo un tratado que habla acerca de la justificación en Romanos. Todo el capítulo 1, 2, 3, 4 y prácticamente hasta el 5 habla de la justificación todo el tiempo. Está diciendo, si crees en Jesús, entonces Dios te va a considerar como si fueras justo, solamente por creer. Tanta, así de simple. Pero también, esta es la primera parte, y los que hemos creído en Jesús decimos, ay, gracias Señor, ¿no? Porque de ninguna manera pudo haber sido nada bueno. Pero la segunda parte es lo que cita de Habacuc. Y la segunda parte de este verso 17 dice, la justicia de Dios se revela por fe, pero también se revela para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Y a qué se refiere esto? Y una persona que ahora ha sido justificada por Dios, que ahora Dios la ve como justa, perdonada, amada, como un hijo de Dios. Esto te debe de llevar a vivir por fe. Y eso se traduce en una fe viva, es decir, viviendo con justicia. Vas a buscar vivir como un hijo de Dios, verdaderamente, como alguien que realmente anhela y ama la obediencia a su Dios,
pero no como un requisito para ser salvo, sino como un resultado de ser salvo. Por eso, el chiste no se trata de decirte échale ganas. Nunca se va a tratar de eso. Nunca se va a tratar de echarle ganas a su familia. Lo que se trata es que tú creas en Jesús. Crees en Jesús, te va a llevar a experimentar su amor, su gracia, su perdón, y eso te va a impulsar a decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya no tiene sentido hacer lo que hacía antes, ya no tiene sentido pecar, ya no tiene sentido para hacer las cosas, porque ahora tengo Dios me ve como alguien justo, como alguien, como tu hijo, como alguien perdonado, me ha otorgado su favor, su gracia, su amor. Estoy tan lleno de eso que no puedo hacer otra cosa más que amar a Dios. Y si tú no has experimentado eso, no quiere decir que seas un incrédulo o algo así, a lo mejor sí, pero más bien yo lo que te invito es para que recuerdes cuánto te amó y te perdonó el Señor en la cruz del Calvario. Y que renueves tu fe y que vuelvas otra vez a abrazar la fe en Jesús. Y que te acuerdes todo lo que Él ha hecho solamente por creer en Jesús. Y eso te debe impulsar a decir, cierto, debo de vivir como un hijo de Dios. Ya no tengo ahora su espíritu, tengo su poder, tengo su gracia, tengo su favor. Claro que puedo porque el Señor me ha dado su espíritu. Pues puedo obedecer al Señor, puedo ya no andar en derrota como antes, el viejo hombre. Ahora tengo al Espíritu de Dios que me impulsa, me fortalece y me anima y me da vigor y todo lo que necesito para amar a Dios. Esa es una realidad para el creyente. Es una verdad que el creyente puede experimentar. Entonces, citando a Habacuc, esa es la onda de Habacuc, ¿no? Una persona que ha sido justa por fe, que ha sido justificada por fe, va a vivir en fe. Va a vivir para fe, pero no una fe teológica, nada más intelectual, sino que se traduce en una vida de justicia, en una vida recta que ama a Dios. Bueno, después de agarrar la misma verdad y darle como 20 vueltas a la tortilla, pues voy a regresar a Habacuc, para entonces animarte a esto, familia, ¿no? Em, Animarte a que creas en Jesús. Así de simple. Y si ya has creído, animarte a que tu fe la abraces, pero que sea una fe viva, que sea una fe que en verdad te lleve a esto, ¿sabes? A ser lleno de toda su amor y su gracia. No hay otra manera de responder al Señor Jesús. ¿Ah? Bien. Ahora también el lado contrario. Si una persona no quiere vivir en justicia, es porque probablemente nunca ha sido justificado por el Señor. Nunca ha recibido ni su perdón, ni su gracia, ni su amor, ni nada. Y no ha sido ni llenado, ni nada de eso. Por eso no puede responder. Es ilógico. Una persona que va a escuchar hablar del amor de Dios y va a decir, pues qué padre que te resulta a ti. Porque no entiende, porque no ha recibido el amor del Señor Jesús. Pero cuando te impacta este amor, ya no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Familia, si tú decidido por Cristo, ya para qué le andas buscando. Para otros lados. Vive una vida de justicia. Ama al Señor. Camina en ese camino. Y vamos al final, familia. Bueno, en el verso 6 al final, entonces, el Señor le dice a Habacuc, le va a mostrar a Habacuc, qué es lo que va a pasar con aquellos que hacen injusticia. Y se divide en tres tipos de personas. Del verso número 6 al verso número 11, habla acerca de lo que le va a pasar a los que cometen injusticias en el área económica. Del verso número 12 al verso número 14, aquellos que ejercen violencia. Y del verso 15 al verso número 20, aquellos que son depravados, del verso 15 al 17, aquellos que son depravados moralmente. Y del verso 18 al 20, aquellos que viven en idolatría. Entonces veamos el texto, dice, ¿no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres
y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Está hablando de Babilonia, pero a fin de cuentas se aplica a la persona que vive en injusticia económica. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Está hablando de una serie de pecados económicos. Ajá. Aquel que, por ejemplo, multiplica lo que no era suyo, ¿no? Se entiende, robo. ¿Ah? Aquel que acumula, pero a costa de injusticia económica, ya sea fraude, trampas, mentiras o estafas o lo que sea. ¿Ah? También habla acerca de aquellos que roban, serán despojados también ellos mismos. Habla del codicioso que codicia injusta ganancia para su propia casa, ¿no? También habla acerca de aquellos que, ojo, por mucho que tengan buenos motivos que digan, no, pues es para que estar bien yo y mi familia, pero eso no justifica la injusticia económica. En el verso 10 también habla, dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Habla acerca de aquellos que cometen injusticias económicas por un mal consejo. También asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Pues habla acerca de despojos y robos, ¿no? Bueno, entonces ahí en el verso 11 simplemente dice que Dios lo ve todo y Él sabe qué onda con todo eso. En el verso número 12 al 14 está el ay contra aquellos que han ejercido violencia. Dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Está muy interesante porque es un ultimátum a los que violentan a las personas para obtener un beneficio personal. Y parece el día de hoy que todo el mundo está lleno de la maldad, pero lo que termina diciendo Dios es, no, al final va a venir el reino mesiánico y va a venir todo el mundo va a conocer la gloria de Jehová. Habla acerca de, van a poder presenciar la llegada del Mesías y su reino, ¿no? El cual va a ser justo. El verso 15 al 17 habla de la depravación moral. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. Habla acerca de la depravación moral, ¿no? Y el día de hoy vivimos una depravación tremenda por todos lados, en las redes sociales es exhaustiva, horrible, ¿verdad? Pero todos ellos también serán juzgados. Verso 18. Idolatría. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pues al final simplemente hace un lamento, un juicio anticipado contra los que confían en cualquier cosa que no es Dios. Entonces, todas estas cosas que está mostrando aquí Habacuc, a Dios a Habacuc, muestran la justicia de Dios. Él va a juzgar la injusticia económica, la violencia, la depravación y la idolatría. En todos sus aspectos, Dios va a juzgar el pecado, ¿no? Entonces, punto final, ¿verdad? Punto final. Simplemente, Dios es justo. Dios es justo. No, entonces, no te desvíes pensando que no lo es. Conserva tu fe y que tu fe te lleve a vivir una vida justa a pesar de que el mundo no viva en una justicia el día de hoy. Conservar haciendo lo bueno, conservarme haciendo lo que Dios me ha pedido, lo que Jesús me ha enseñado, a pesar de que el mundo no lo haga. Un día Dios va a cobrar juicio contra todas estas cosas, ¿no? ¿Oramos?
Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en Habacuc. Te pedimos que esto que podamos asimilar en nuestras vidas, sobre todo si tenemos dudas acerca de la justicia, de tu justicia, Señor. Llévanos al punto de confiar en ti, Señor, de no desviar nuestra fe hacia otra cosa, Señor, de no dejar de confiar en ti, Señor. Fortalece nuestra fe, aclara nuestras dudas. Si alguno de mis hermanos está batallando con cosas así, respóndele, porque tú eres bueno, Señor. También anímanos a preguntarte nuestras dudas y cuestiones que tengamos, Señor, que no entendamos. Anímanos a orar y preguntarte todo esto, Señor. Y respóndenos, Señor, porque necesitamos de tu palabra en todas estas dudas que tengamos, Señor. Y te pedimos, Señor, como vimos en Habacuc 2:4, en Romanos, anímanos a vivir una vida justa, Señor. Ayúdanos a expresar nuestra fe con nuestra propia vida en hecho y en verdad, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.